Capítulo 15. Miss Crawford aceptó el papel de muy buena gana. Y poco después que María Bertram regresó de la rectoría, llegó Mr. Rushworth y, por lo tanto, quedó adjudicado a otro papel. Se le ofreció el del conde Castle y el de Anhalt, a elegir, y al principio no supo por cuál decidirse y pidió a su prometida que le orientase. Pero cuando le hubieron dado a entender el distinto carácter de los personajes recordó que una vez había visto la comedia en Londres y que Anhalt le había parecido un tipo muy estúpido, de modo que se decidió por el conde. María Bertram aprobó la decisión, considerando que cuanto menos tuviera que aprenderse su prometido, mejor. Y, aunque no podía participar de sus deseos de que hubiera alguna escena en que el conde y Agatha intervinieran juntos, ni podía fácilmente contener su impaciencia mientras elogiaba detenidamente la obra con la esperanza de comprobar que existía la tal escena para su satisfacción, ella se dedicó, muy amablemente, a reducirle todos los parlamentos que permitían ser abreviados, al tiempo que subrayaba la necesidad de que se engalanara mucho para salir a escena, cuidando de elegir unos colores del mejor gusto al combinar su ata. Bio. A Mr. Rushworth le complació mucho la idea de presentarse tan adornado, aunque fingiendo despreciarla. Y quedó demasiado atareado en imaginar el efecto que produciría él para pensar en los demás, o para sacar cualquiera de las conclusiones o manifestar cualquiera de los sentimientos de disgusto que María había medio esperado de él. Así de adelantadas estaban las cosas, sin que Edmund, que había permanecido ausente toda la mañana, se hubiera enterado de nada. Pero cuando entró en el salón antes del almuerzo, mientras Tom, María y Mr. Yates estaban entregados a la discusión del mismo tema, Mr. Rushworth fue a su encuentro con gran diligencia para enterarle de las gratas nuevas. Ya tenemos obra, dijo. Haremos promesas de enamorados. Y yo seré el conde Castle, y voy a tener que salir, primero, con traje azul y capa de satén rosa y, después, tendré que llevar otro elegante indumento de casa, de fantasía. No sé si me gustará. Los ojos de Fanny seguían a Edmund y su corazón latía con fuerza al escuchar la comunicación y ver la cara que él ponía, comprendiendo cuáles habían de ser sus sentimientos en aquel momento. Promesas de enamorados. Con acento de pasmo, fue la única contestación que dio a Mr. Rushworth. Y se volvió hacia su hermano y hermanas, como sin atreverse a dudar de una contradicción. Sí, corroboró Mr. Yates. Después de todas nuestras discusiones y dificultades, descubrimos que nada podía ajustarse mejor a nuestros deseos, que no encontraríamos nada tan ideal como promesas de enamorados. Lo asombroso es que no se nos hubiera ocurrido antes. Mi estupidez ha sido enorme, ya que con esta obra tendremos las ventajas de todo lo que yo vi en Ecclesfield, y es tan útil contar con algo que sirva de patrón. Hemos repartido ya casi todos los papeles. Pero, ¿y quién se encargará de los femeninos? Inquirió Edmund gravemente y mirando a María. Este se ruborizó a despecho de sí misma al contestar. Yo haré la parte que había de interpretar Lady Ravenshaw, y añadió, mirándole con más audacia. Miss Crawford encarnará a Amelia. Yo no la hubiese considerado la obra más adecuada para representar nosotros. Replicó Edmund, alejándose en dirección a la chimenea, en torno a la cual estaban sentadas su madre, tía Norris y Fanny, y donde fue a sentarse también él, evidentemente disgustado. Mr. Rushworth le siguió para decir. Yo aparezco 3 veces y tengo 42 parlamentos. Es algo, ¿no le parece? Pero no me seduce mucho lo de presentarme con una elegancia tan refinada. Casi no me reconoceré, metido en un traje azul y envuelto en una capa de raso de color rosa. Edmund no se vio capaz de contestarle.
Pocos minutos después, Tom Bertram fue llamado a la otra sala para aclarar algunas dudas al carpintero, y salió acompañado de Mr. Yates. A poco le siguió Mr. Rushworth, y Edmund aprovechó casi inmediatamente la oportunidad para decir: no puedo hablar delante de Mr. Yates del concepto que me merece esa obra sin que él vea en mis palabras una alusión a sus amigos de Ecclesford. Pero a ti debo decirte ahora, querida María, que la considero en extremo inadecuada para una representación particular, y espero que renunciaréis a ella. No puedo menos de suponer que tú serás la primera en rechazarla en cuanto la hayas leído detenidamente. Léeles nada más que el primer acto a tu madre o a tu tía, en voz alta, y tú verás si puedes aprobarla. No será necesario someterte al juicio de tu padre, estoy seguro. Nuestros respectivos puntos de vista son muy distintos. Replicó María. Conozco la obra perfectamente, no lo dudes, y mediante unos pocos cortes, omisiones, etcétera, que desde luego se harán, no veo que pueda haber nada censurable en ella. Y no soy yo la única mujer joven del grupo que la considera muy apta para una representación particular. Y yo lo lamenta, contestó él. Pero en esta cuestión eres tú quien debes mandar. Tú debes dar el ejemplo. Si otros han errado, a ti te corresponde hacerles rectificar y mostrarles en qué consiste la auténtica sensibilidad. En todo cuanto afecte al decoro, tu conducta debe ser ley para los restantes elementos del grupo. Esta imagen de su importancia surtió algún efecto, pues a nadie podía gustarle más que a María mandar sobre los demás. Y, de un humor muy mejorado, contestó: te estoy muy agradecida, Edmund. Tu intención es buenísima, no lo dudo. Pero sigo pensando que juzgas las cosas con excesivo rigor, y yo no puedo ponerme en el plan de arengar a los demás sobre un tema de esta índole. En ello estaría el mayor indecoro, creo yo. ¿Acaso supones que de mi cabeza podría brotar una idea así? No. Deja que sea tu conducta la única arenga. Diles que, al examinar tu parte, has comprendido que no servirías para interpretarla. Que te has dado cuenta de que quieres más práctica y seguridad de lo que había supuesto. Dilo con firmeza, y será más que suficiente. Todos los que sepan distinguir comprenderán tus motivos. Se renunciará a la obra y será honrada tu delicadeza tal cual corresponde. No representes nada que sea impropio, querida. Dijo Lady Bertram. A tu padre no le gustaría. Fanny, toca la campanilla. Es hora de que se sirva el almuerzo. De seguro que Julia está ya vestida. Estoy convencido, mamá, dijo Edmund, reteniendo a Fanny, de que a su padre no le gustaría. Ya lo ves, hija mía. Has oído lo que dice Edmund. Si yo rechazara mi papel, dijo María, con renovado empeño, es seguro que Julia lo haría. ¿Cómo? Exclamó Edmund. Conociendo tus razones. Oh, ella se basaría en la diferencia que existe entre nosotras. En lo distinto de nuestra situación respectiva. En que ella no precisa tener los escrúpulos que yo debo sentir forzosamente. Estoy segura de que razonaría así. No, Edmund. Tienes que disculparme. No puedo retractar mi consentimiento. Todo está ya demasiado resuelto. Todos quedarían tan decepcionados. Tom se pondría furioso. Y si hemos de ser tan mirados nunca llegaremos a representar nada. Es exactamente lo mismo que ahora iba a decir yo. Terció tía Norris. Si a todas las piezas hay que encontrarles reparos, no representaréis nada y los preparativos no habrán sido más que dinero tirado. Y os aseguro que esto sí que sería un descrédito para todos nosotros. Yo no conozco la obra. Pero, como dice María, si contiene algo un poco subido de tono, y en casi todas se da el caso, fácilmente se puede eludir.
No hemos de ser escrupulosos hasta la exageración, Edmund. Como Mr. Rushworth interviene también, no puede hacer daño. Yo solo hubiera deseado que Tom supiera lo que quería cuando los carpinteros empezaron a trabajar, pues se perdió medio jornal por cuestión de esas puertas laterales. La cortina será un buen negocio, sin embargo. Las muchachas se esmeran mucho en su confección, y me parece que podremos devolver algunas docenas de anillas. No hay lugar para ponerlas tan juntas unas de otras. Supongo que yo soy de alguna utilidad, procurando evitar todo lo que sea gasto inútil y haciendo la mayoría de las cosas. Siempre debería haber una cabeza sentada para vigilar los asuntos que están en manos de la juventud. A propósito, me olvidé de contarle a Tom algo que me sucedió hoy mismo. Estuve cuidando de mi gallinero y acababa de salir, cuando me tropecé con Dick Jackson, que se dirigía al pabellón de los criados con 2 pedazos de carne para su padre, podéis estar seguros. La madre tuvo que mandarle a un recado cerca del padre, y éste aprovechó la ocasión para pedirle esos bocados, alegando que no podía pasarse sin ellos. Comprendí lo que aquello significaba, pues en aquel preciso instante sonaba la campana llamando al servicio a la mesa. Y como aborrezco a las gentes interesadas, los Jackson son muy interesados, siempre lo dije. Son de esa clase de personas que procuran sacar todo lo que pueden. Me enfrenté con el muchacho, ya sabéis que es un muchachote grandullón, de 10 años, que debería avergonzarse de sí mismo, y le dije: ya me encargaré yo de llevarle esa carne a tu padre, Dick. O sea que ya te estás volviendo a tu casa a toda prisa. El muchacho quedó como petrificado, y acto seguido se alejó sin decir esta boca es mía, pues creo que mis palabras fueron bastante tajantes. Y yo diría que habrá escarmentado y no volverá a rondar la casa por una temporada larga. Me indigna ese afán de abuso. Con lo bueno que es vuestro padre con esa familia, dando empleo al hombre durante todo el año. Nadie se tomó la molestia de contestar. Los que habían salido no tardaron en volver, y Edmund se dijo que el haber intentado que rectificasen habría de ser su única satisfacción. El almuerzo transcurrió pesadamente. Tía Norris refirió otra vez su triunfo sobre Dick Jackson. Pero, por lo demás, poco se habló de la función ni de los preparativos, pues la desaprobación de Edmund pesaba incluso sobre el ánimo de su hermano, aunque éste hubiera deseado no acusarla. María, al carecer del alentador apoyo de Henry Crawford, prefirió soslayar el tema. Mr. Yates, que pretendía hacerse simpático a Julia, tropezó con su mal humor, menos impenetrable para cualquier tópico que para el de lo mucho que él sentía que quedase al margen del cuadro escénico. Y Mr. Rushworth, que no tenía en la cabeza más que su papel y su vestuario, pronto agotó todo lo que uno y otro tema podían dar de sí. Sin embargo, el tema de la representación quedó solo en suspenso por un par de horas. Quedaban todavía muchos cabos por atar. Y como los espíritus del atardecer les infundieran nuevos alientos, Tom, María y Mr. Yates, apenas volvieron a reunirse todos en el sofá, fueron a sentarse en una mesa aparte y abrieron la obra, dispuestos a estudiar y solucionar sus posibles dificultades. Y empezaban a entrar de lleno en el asunto cuando fueron agradablemente interrumpidos por la aparición de Mr. y Miss Crawford, los cuales, a pesar de lo tarde, lo oscuro y lo brumoso de la hora y del tiempo, no pudieron pasarse sin ir y viéronse acogidos por la más cordial y alegre de las bienvenidas. Bueno, ¿cómo va eso? ¿Y qué nuevos acuerdos habéis tomado? Y, oh, no podemos hacer nada sin vosotros, fueron las frases que se cruzaron a seguido de los primeros saludos. Y Henry Crawford no tardó en sentarse junto a los tres que ocupaban la mesita aparte, mientras su
Hermana se dirigía hacia donde se encontraba Lady Bertram para cumplimentarla con atenta deferencia. Sinceramente debo felicitar a usted, dijo, por haber sido ya elegida la obra a representar. Pues, aunque usted lo ha soportado todo con paciencia ejemplar, no dudo que estará cansada de tanto ruido y tanta discusión. Por eso le doy a usted mi sincera enhorabuena, lo mismo que a la señora Norris y a todos los que entran en el mismo predicamento. Añadió, repartiendo su mirada, mitad temerosa, mitad astuta, entre Fanny y Edmund. Obtuvo una contestación muy cortés de Lady Bertram, pero Edmund no dijo nada. Que él no fuera más que uno de los circunstantes quedó sin desmentir. Después de seguir unos minutos charlando con el grupo reunido en torno al fuego, Miss Crawford se reunió con los sentados en torno a la mesa y, permaneciendo de pie junto a ellos, pareció que se interesaba en sus disposiciones hasta que, como recordando de súbito algo de capital importancia, exclamó: Amigos míos, veo que estáis trabajando con gran ponderación en torno a los decorados de esas granjas y cervecerías por dentro y por fuera. Pero, por favor, decidme entre tanto cuál va a ser mi suerte. ¿Quién hará el papel de Anhalt? ¿Cuál de vosotros será el caballero a quien tendré el placer de hacer el amor? Transcurrieron unos segundos sin que nadie hablara. Y después hablaron muchos a la vez para decir la misma triste verdad. Todavía no contaban con ningún Anhalt. Mr. Rochworth se había decidido por el conde Castle, pero del papel de Anhalt nadie se había encargado aún. Yo pude elegir entre los dos personajes, dijo Mr. Rochworth, y me pareció que me gustaba más el papel de conde. Aunque no me entusiasma eso de salir a escena tan elegante y adornado. Fue muy acertada su elección, desde luego, replicó Miss Crawford, intencionadamente. El papel de Anhalt es bastante difícil. El conde tiene 42 parlamentos. Subrayó Mr. Rochworth. Lo que no es una bagatela. No me sorprende nada, dijo Miss Crawford, después de una corta pausa. Que no haya surgido ningún Anhalt. Amelia no merece mejor suerte. Una muchacha tan desenvuelta es natural que asuste a los hombres. A mí me causaría más que satisfacción encargarme del papel, si fuera posible. Protestó Tom. Pero, desgraciadamente, el mayordomo y Anhalt coinciden en escena. Sin embargo, no quiero dar el caso por perdido. Veré si se puede hacer algo. Lo repasaré otra vez. Tu hermano sería el indicado, dijo Mr. Yates a Tom, en voz baja. ¿No crees que aceptaría? No seré yo quien se lo proponga, replicó Tom, de un modo frío, terminante. Miss Crawford cambió de tema y poco después se reunió con el grupo de la chimenea. No me necesitan para nada, dijo, tomando asiento. Solo sirvo para ponerles en un aprieto y obligarles a pronunciar frases corteses. Edmund, puesto que usted no toma parte en la comedia, será un consejero desinteresado, y por esto recurro a usted. ¿Qué podríamos hacer para disponer de un Anhalt? Hay posibilidad de que alguno de los otros asuma la encarnación del personaje, haciendo un doble papel. ¿Cuál es su consejo? Mi consejo, replicó él con calma, es que se cambie la comedia. Yo no tendría inconveniente, dijo Mary, pues aunque particularmente no me disgusta el papel de Amelia si se sostiene bien. Es decir, sin sufrir grandes tropiezos, lamentaría ser un obstáculo. Pero como los de esa mesa, añadió, dirigiendo la mirada al grupo de Tom. Parece que no. Están dispuestos a oír sus consejos, es muy seguro que no van a seguirlos. Edmund permaneció callado. Si algún papel pudiera inducirle a usted a tomar parte en la representación, supongo que sería el de Anhalt. Observó ella sutilmente, al cabo de una breve pausa.
Pues se trata de un clérigo, como usted sabe. Esta circunstancia, precisamente, no podría inducirme a ello, replicó Edmund. Pues lamentaría hacer del personaje un tipo ridículo por no saber actuar en escena. Tiene que ser muy difícil evitar que Analt parezca un discursante formalista, superficial. Y el individuo que personalmente ha elegido la carrera es, tal vez, el último que se prestaría a representar el papel de clérigo en las tablas. Miss Crawford enmudeció y con una mezcla de resentimiento y mortificación, corrió su silla ostensiblemente hacia la mesa de té, prestando toda su atención a tía Norris, que la presidía. Fanny, llamó Tom Bertram desde la otra mesa, donde la conferencia se desarrollaba con mucha animación y la conversación era incesante. Precisamos de tus servicios. Fanny se puso en pie en el acto, esperando algún mandado. Pues el hábito de emplearla en tal sentido no se había abandonado. Aún a pesar de todos los esfuerzos de Edmund por conseguirlo. Oh, no hace falta que abandones tu asiento. No precisamos tus servicios para este momento. Solo vamos a requerirte para nuestra representación. Tendrás que hacer la mujer del granjero. Yo, exclamó Fanny, sentándose de nuevo, llena de espanto. Desde luego, tenéis que excusarme. No sería capaz de interpretar ningún papel aunque me diesen el mundo a cambio. No, eso sí que no, no sé actuar en escena. Desde luego, pero tienes que hacerlo porque no podemos prescindir de ti. No hace falta que te asustes por eso. Es un papel insignificante, una nadería, con apenas media docena de parlamentos en toda la obra, y poco importará si nadie se entera de una palabra de lo que dices. De modo que podrás ser tan ladina como quieras, pero de esta no te escapas, porque lo que nos conviene es que aparezcas para que se te vea. Si la asustan media docena de parlamentos, consideró Mr. Rushworth, ¿cómo se las compondría con un papel como el mío? Yo tengo que aprenderme 42. No es que me asuste aprenderlo de memoria, dijo Fanny, casi horrorizada al encontrarse ella sola hablando en la habitación y sentir que todas las miradas convergían sobre ella. Pero es que en realidad no sé actuar en escena. Sí, sabes bastante para nosotros. Te aprendes el papel, y nosotros te enseñaremos todo lo demás. Solo intervienes en 2 escenas, y como yo seré el granjero, yo mismo te pondré en el caso y te guiaré por donde convenga. Y lo harás muy bien, respondo de ello. No, Tom. Debes excusarme. No puedes imaginarte mi torpeza. Es algo absolutamente imposible para mí. Si fuera capaz de aceptarlo, solo representaría un estorbo. Va. No seas tan modesta. Lo harás muy bien. Tendrás toda la condescendencia de nuestra parte. No exigimos perfección. Te pondrás un vestido marrón, un delantal blanco y una toca, y nosotros te pintaremos unas arrugas, unas cuantas patas de gallo junto a los ojos, y quedarás convertida en una vieja mujer ideal para el caso. Tenéis que excusarme, es forzoso que me excuséis. Protestaba Fanny, poniéndose cada vez más colorada debido a su enorme excitación y mirando acongojadamente a Edmund, que la observaba con expresión cariñosa, pero que, no queriendo exasperar a su hermano con su intervención, se limitó a corresponder con una sonrisa alentadora. La súplica de Fanny no hizo el menor efecto a Tom, que repitió sus anteriores argumentos. Y no se trataba solo de Tom, pues la petición obtuvo después el apoyo de María, y de Mr. Crawford, y de Mr. Yates, cuya insistencia solo se diferenció de la del primero en que era más suave o más ceremoniosa. Y todo ello, en conjunto, resultaba algo excesivamente abrumador para Fanny. Antes de que le dieran tiempo siquiera para respirar,
tía Norris vino a completar su violencia al dirigirse hacia ella, en un susurro colérico, al tiempo que perceptible para los demás. Vaya asunto se está haciendo aquí de una tontería. Estoy avergonzada por ti, Fanny. Poner tantas dificultades cuando se trata de complacer a tus primos en una cosa tan insignificante como esta. Tan amables como son ellos contigo. Acepta el papel de grado y no dé lugar a que se hable más de ello, por favor. No la obligue, tía. Terció Edmund. No está bien forzarla de ese modo. Ya ve que no le gusta hacer función. Dejemos que decida tan libremente como todos nosotros. Su criterio es acreedor a toda consideración. No insista más. No volveré a insistir, replicó tía Norris, ofendida. Pero habré de considerarla una mucha muy obstinada y desagradecida, cuando no es capaz de acceder a los deseos de su tía y sus primos. Muy desagradecida, vaya que sí, teniendo en cuenta quién es y lo que es. Edmund estaba demasiado indignado para poder hablar. Pero Miss Crawford, después de mirar por un momento con asombro a la señora Norris y luego a Fanny, cuyas lágrimas empezaban a asomar, dijo inmediatamente con cierta agudeza. No me gusta mi situación. Este sitio es demasiado caluroso para mí. Y corrió su silla hacia el lado opuesto de la mesa, junto a Fanny, para decirle en un discreto y amable susurro, al sentarse a su lado. No se preocupe, querida. Tenemos un día aciago. Todo el mundo está contrariado y molesto. Pero no les hagamos caso. Y con acentuada deferencia siguió hablándole e intentando levantar su ánimo y ponerla de buen humor, a pesar de que ella misma se sentía de un humor pésimo. Mediante una mirada que dirigió a su hermano, evitó que se renovaran los ruegos a Fanny para que aceptara el papel. Y las intenciones realmente buenas por las que se regía, casi puramente, en aquellos momentos bastáronle para recuperar en el acto la totalidad del poquito terreno que había perdido a los ojos de Edmund. Fanny no quería a Miss Crawford, pero le agradeció mucho su amabilidad. Y cuando, después de interesarse por su labor y manifestarle que ella quisiera saber hacer unas labores tan primorosas, y rogarle que le prestara el diseño de la que estaba haciendo, y expresar su suposición de que se estaba preparando para ser presentada en sociedad, como sin duda se haría en cuanto su prima se hubiese casado, Miss Crawford le preguntó si había tenido últimamente noticias de su hermano embarcado, y le dijo que tenía muchos deseos de conocerle, añadiendo que lo imaginaba un muchacho muy agradable, y aconsejó a Fanny que un pintor le hiciera un retrato para quedárselo ella antes de que se hiciera de nuevo a la mar. Después de todo esto, no pudo menos que admitir que eran unos halagos muy agradables, a los que forzosamente había que prestar oídos y a los que contestó poniendo en su acento más animación de la prevista. La conferencia en torno al libro de la obra seguía aún, y el primero en interrumpir el coloquio de Miss Crawford con Fanny fue Tom Bertram al manifestarle, con profundo pesar, que le resultaba totalmente imposible encargarse del papel de Analt, además del de mayordomo, ya que había puesto todo su afán en procurar hacerlo factible, pero no había forma. Tenía que abandonar su empeño. Pero no habrá la menor dificultad en encontrar quien quiera encargarse del papel. Añadió. Solo tenemos que abrir la boca. Podremos elegir a voluntad. Ahora mismo podría nombrar a 6 jóvenes al menos, que viven a menos de 6 millas a la redonda y que arden en deseos de ser admitidos en nuestra compañía. Y hay entre ellos 1 o 2 que no desentonarían. Yo no temería confiar en cualquiera de los Oliver o en Charles Maddox. Tom Oliver es un muchacho muy inteligente, y Charles Maddox es en todas sus cosas tan caballero como pueda apetecerse. Así es que mañana temprano ensillaré mi caballo para llegarme hasta Stoge y ponerme de acuerdo con alguno de ellos.
Mientras esto decía Tom, María miró a Edmund recelosamente, muy convencida de que se opondría a tal ampliación, tan contrapuesta a todas sus anteriores advertencias. Pero Edmund permaneció callado. Al cabo de unos momentos de reflexión, Miss Crawford replicó con calma. Por lo que a mí respecta, nada puedo objetar a lo que vosotros consideréis acertado. Conozco a alguno de esos dos caballeros. Sí, Mr. Charles Maddox. Almorzó un día en casa de mi hermana, ¿no es cierto, Henry? Un muchacho de aspecto muy formal. Le tengo muy presente. Que sea a él a quien se recurra, por favor, pues será menos desagradable para mí tener por oponente a un individuo totalmente desconocido. Quedaron en que Charles Maddox sería el hombre. Tom repitió su decisión de ir a su encuentro el día siguiente a primera hora. Y aunque Julia, que apenas había desplegado los labios hasta aquel momento, dijo con acento sarcástico, dirigiendo la mirada a María primero y a Edmund después, que de la función de aficionados de Mansfield se hablaría en exceso. Por toda la comarca, Edmund se mantuvo impasible, limitándose a mostrar su disgusto con una determinada gravedad en su actitud. No siento gran entusiasmo por nuestra representación, dijo Miss Crawford en voz baja a Fanny, pasados unos momentos de muda reflexión. Y estoy dispuesta a decirle a Mr. Maddox que suprimiré algunos de sus parlamentos y gran número de los míos, antes de ensayar juntos. Será muy desagradable, y en modo alguno lo que yo esperaba. Capítulo 16. No estaba en el poder de Miss Crawford conseguir, con su conversación, que Fanny olvidara realmente lo que había sucedido. Al término de la velada fue a acostarse dominada por la misma impresión, con los nervios todavía excitados por la violencia del ataque que le había dirigido su primo Tom, tan pública e insistentemente, y con el espíritu agobiado por la reflexión y el reproche tan desconsiderados que le había hecho su tía. Haberse visto llamada de aquel modo, para enterarse de que solo se trataba del preludio de algo infinitamente peor. Haber escuchado que debía hacer algo tan imposible para ella como intervenir en la representación y, después, haber tenido que soportar aquellas imputaciones de obstinación e ingratitud, reforzadas con aquella alusión a su situación de inferioridad. Fue un todo que la hizo sufrir demasiado en el momento de producirse para que al recordarlo a solas pudiera afligirla mucho menos, especialmente teniendo en cuenta el sobreañadido temor de que a la mañana siguiente se renovara el planteamiento de la cuestión. La protección de Miss Crawford solo había servido para el momento. Y si se veía de nuevo requerida por ellos, con toda la insistencia autoritaria que Tom y María eran capaces de desarrollar, y en el caso probable de que Edmund se encontrase fuera de casa, ¿qué podría hacer ella? Quedó dormida antes de hallar contestación a esta pregunta, que no le pareció menos abrumadora cuando se despertó por la mañana. Pero como el cuartito blanco del ático, que había seguido siendo su dormitorio desde el día que pasó a integrar la familia Bertram, resultase incompetente para sugerirle alguna contestación, Fanny recurrió, en cuanto estuvo vestida, a otra habitación más espaciosa y más apropiada para pasear, reflexionando, arriba y abajo, y de la que era desde hacía algún tiempo casi tan dueña como de la suya. Había sido el cuarto de estudio de las niñas. Es decir, este nombre había sido su distintivo hasta que las hermanas Bertram no quisieron admitir que siguieran llamándolo y se destinase a tal fin hasta otra época futura. Allí había vivido Miss Lee y allí las niñas habían leído y escrito, y hablado y reído hasta hacía poco más de 3 años cuando aquella abandonó la casa. Entonces la habitación se convirtió en un espacio inservible, y por algún tiempo quedó totalmente abandonada, excepto por parte de Fanny, que entraba a menudo para cuidar de sus plantas o siempre que deseaba coger uno de sus libros.
Y no estaba poco contenta de poder guardarlos allí, dada la insuficiencia de espacio disponible en su cuartito del piso superior. Pero, gradualmente, a medida que se acrecentaba el valor que para ella tenía el nuevo espacio por las comodidades que le proporcionaba, fue considerándolo como parte integrante de sus dominios y pasaba allí casi todas sus horas libres. Y al no tropezar con ninguna oposición había ido adueñándose de un modo tan natural e impremeditado de aquel rincón, que ahora todos lo consideraban de su pertenencia. Así, pues, el cuarto del este, como lo llamaban desde que María Bertram había cumplido los 16 años, se consideraba ahora casi tan particular de Fanny como el cuartito blanco del ático. Pues la estrechez del uno hacía tan evidentemente razona el uso del otro, que las hermanas Bertram, que tenían en sus respectivos aposentos todas las ventajas superiores que pudiera exigir su propio sentido de superioridad, lo aprobaron sin el menor reparo. Y tía Norris, después de estipularse que jamás se encendería allí una estufa por motivo de Fanny, quedó medianamente resignada a que ésta hiciera uso de lo que nadie más quería, aunque los términos en que a veces hablaba del favor parecían significar que se trataba de la mejor habitación de la casa. Su orientación era tan ideal, que hasta sin estufa era habitable en más de una incipiente primavera y de un fin de otoño por la mañana, para un espíritu tan resignado como el de Fanny. Y, mientras en ella entrase un rayo de sol, abrigaba la esperanza de no tener que abandonarla, ni siquiera en pleno invierno. El bienestar que le procuraba en sus horas de asueto era grande. Allí podía refugiarse después de toda escena desagradable soportada en el piso bajo, hallando inmediato consuelo en alguna ocupación o algún curso de ideas en relación con los mismos objetos de que se veía rodeada. Sus plantas, sus libros que se había dedicado a coleccionar con afán desde el primer momento en que pudo disponer de un chelín, su mesita escrito. Río, sus labores caritativas e ingeniosas. Todo lo tenía allí a su alcance. Y cuando no se sentía en disposición de ocuparse en algo, cuando su ánimo solo la predisponía al ensueño y a la contemplación, apenas podía mirar un objeto en aquel recinto que no suscitara en ella la evocación interesante de algún hecho ocurrido en aquel mismo sitio. Todo le era amigo o le hacía pensar en una persona amiga. Y aunque allí había tenido que soportar a veces mucho sufrimiento, aunque sus razones habían sido a menudo mal interpretadas, sus sentimientos desatendidos y su intelecto menospreciado, aunque allí había conocido los tormentos del rigor, del ridículo y del desdén. No obstante, casi toda repetición de alguna de aquellas coyunturas había conducido a algo consolador. Tía Bertram había hablado en su defensa, o Miss Lee la había alentado, o, lo que era más frecuente y más apreciable aún, Edmund había sido su paladín y su amigo de siempre, ya defendiendo su causa o explicando su intención, ya encareciéndole que no llorase o dándole alguna prueba de afecto que convertía su llanto en una verdadera delicia. Y el conjunto aparecía ahora tan perfectamente fundido, con unos matices tan bien armonizados por la distancia que toda pretérita aflicción tenía su encanto. El recinto le era sumamente querido y no hubiera cambiado sus muebles por los mejores de la casa, aunque lo que ya de por sí era sencillo había recibido los malos tratos de la gente menuda. Y los principales adornos y elegancias que contenía eran un deslucido escabel que Julia usara en sus labores, excesivamente estropeado para llevarlo a la sala de estar. 3 transparencias, debidas a cierto momento en que una racha de la moda impuso las transparencias por todas partes, que cubrían los 3 cristales inferiores de una ventana, donde la abadía de Tintem tenía su sitio entre unas ruinas de Italia y un lago iluminado por la luna en Cumberland. Una colección de retratos de familia considerados indignos de figurar en otro sitio, sobre la repisa de la chimenea.
Y al lado de estos, apoyado contra la pared, el pequeño croquis de un barco que 4 años antes le había enviado William desde el Mediterráneo, con la inscripción HMS-2 en el casco de unos caracteres tan grandes como el palo mayor. A este refugio de consuelos acudió Fanny para probar su influjo sobre un espíritu turbado, receloso. Para ver si contemplando la efigie de Edmund podía intuir alguno de sus consejos, o si oreando sus plantas podía inhalar el aura que templase su ánimo. Pero no eran solo los temores en cuanto a la posibilidad de defender su postura lo que tenía que vencer. Había empezado a sentirse indecisa con respecto a la postura que debía adoptar. Y mientras paseaba arriba y abajo de la habitación aumentaba su incertidumbre. Obraba rectamente al negarse a lo que se le pedía con tanto afán. A lo que podía ser tan esencial para el logro de un proyecto en el que algunos, a los que ella debía mostrarse siempre dispuesta a complacer, habían puesto todas sus ilusiones. No sería dos abreviatura de His Majesty's Ship. Buque de Su Majestad, N. Del T aquello mala voluntad, egoísmo y un temor a exponerse. Y podía el criterio de Edmund, el convencimiento que éste tenía de la total desaprobación de Sir Thomas, ser bastante para justificarla en una determinada negativa contra la voluntad de todos los demás. Sería para ella tan horrible intervenir en la representación, que se inclinó a desconfiar de la autenticidad y pureza de sus propios escrúpulos. Y al pasear en torno su mirada vio reforzado el derecho de sus primos a contar con su gratitud, ante la presencia de los regalos y más regalos que de ellos había recibido. La mesa situada entre las ventanas aparecía cubierta de cajas de labores que le habían sido ofrecidas en distintas ocasiones, especialmente por Tom, y se aturdió solo de considerar la importancia de la deuda que todos aquellos amables recuerdos representaban. Una llamada a la puerta la sorprendió en medio de esos intentos para hallar el camino de su deber, y su discreto adelante fue correspondido por la aparición de la persona ante cuya presencia todas sus inquietudes solían desvanecerse. Sus ojos se iluminaron al ver a Edmund. ¿Puedo hablar contigo, Fanny, solo unos minutos?, preguntó él. Sí, claro. Quiero consultarte. Necesito tu opinión. Mi opinión, exclamó su prima, casi asustada al cumplido, que, al mismo tiempo, le causaba una gran satisfacción. Sí, tu consejo y tu opinión. No sé qué hacer. Esa perspectiva de la representación va adoptando un cariz cada vez peor, ya lo ves. Han elegido casi la peor obra que podían elegir. Y ahora, para que nada falte, van a solicitar la colaboración de un individuo muy superficialmente conocido por todos nosotros. Aquí acaba toda la formalidad y reserva de que se habló al principio. No sé si puede reprocharse nada a Charles Maddox. Pero la excesiva intimidad que forzosamente tiene que nacer de su admisión entre nosotros en este plan. Más que intimidad, familiaridad, es algo altamente censurable. Y a mí me parece un daño de tal gravedad como para evitarlo, si es posible, a toda costa. ¿No lo consideras tú así? Sí, pero ¿qué se puede hacer? Tu hermano está tan determinado. Solo una cosa cabe hacer, Fanny. Yo mismo tendré que encargarme del papel de Anhalt. Estoy convencido de que es lo único que podrá frenar a Tom. Fanny no pudo contestarle. Nada tan lejos de mi gusto. Prosiguió él. A ningún hombre puede gustarle verse llevado a una situación que lo haga aparecer tan inconsecuente. Todo el mundo sabe que me opuse al plan. Desde el primer momento, y parece absurdo que me preste a colaborar ahora, cuando precisamente están rebasando los límites de lo proyectado en un principio, en todos los aspectos. Pero no veo otra alternativa. ¿Y tú, Fanny? No, contestó ella, hablando con lentitud. Ahora mismo, no.
Pero, ¿pero qué? Veo que tu opinión no coincide con la mía. Piénsalo un poco. ¿Acaso tú no veas tan claramente como yo los perjuicios que podría, la situación desagradable que tendría que producir la introducción de un joven en nuestro círculo de ese modo? Mezclándole en nuestra vida doméstica. Autorizándole a venir. A todas horas. Colocándole en un terreno que pronto le llevaría a prescindir de todas las barreras. Basta con pensar en las libertades que cada ensayo tendería a crear. Es algo inaceptable, por todos conceptos. Ponte en el lugar de Miss Crawford, Fanny. Considera lo que representaría hacer el papel de Amelia con un extraño. Ella tiene derecho a que se lamente su situación, porque es evidente que ella misma la lamenta. Llegó a mis oídos lo suficiente de lo que te dijo anoche para comprender su renuncia ante la perspectiva de actuar con un desconocido. Y como probablemente se comprometió a aceptar su papel esperando algo muy distinto. Tal vez sin considerar la cuestión con bastante detenimiento para darse cuenta de lo que se trataba con exactitud. Sería una actitud poco generosa, sería en realidad obrar mal, dejarla expuesta a semejante contingencia. Sus sentimientos merecen ser respetados. ¿No te parece que así debe ser, Fanny? ¿Acaso lo dudas? Lo siento por Miss Crawford, pero todavía siento más verte arrastrado a hacer algo contra lo que te habías pronunciado, aquello que todos saben que consideras habrá de disgustar a tu padre. Será un gran triunfo para ellos. No tendrán gran motivo de considerarlo un triunfo cuando vean lo mal que trabajo. Pero, de todos modos, no dejará de ser un triunfo, y esto me subleva. No obstante, si yo puedo ser el medio que reduzca la publicidad del asunto, que limite el círculo de la exhibición, que concentre nuestra extravagancia a sus más estrechos límites, me consideraré bien pagado. Manteniéndome en la actual postura no tengo la menor influencia. No puedo hacer nada. Les he ofendido y no quieren escucharme. Pero, en cuanto les haya puesto de buen humor con mi concesión, tengo la esperanza de que podré persuadirles en el sentido de concretar la representación a un círculo mucho más estrecho que el que ahora están dispuestos a consentir. Esto será una ventaja positiva. Mi objetivo es evitar que la cosa trascienda más allá de los Rushworth y los Grant. No vale la pena procurarlo. Sí, es un punto muy importante. Pero aún no merece tu entera aprobación. ¿Puedes sugerirme algún otro medio que me permita conseguir el mismo provecho? No, no se me ocurre nada más. Entonces, dime que lo apruebas, Fanny. No quedo tranquilo sin tu aprobación. Por favor, Edmund. Si no estás de acuerdo, tendré que desconfiar de mí mismo. Y aún así, pero es absolutamente imposible dejar que Tom vaya por ese camino, recorriendo la comarca en busca de alguien que quiera intervenir en la función, no importa quién. Mientras tenga la estampa de un caballero. Creí que tú habías penetrado mejor los sentimientos de Miss Crawford. Sin duda se pondrá muy contenta. Será un gran alivio para ella. Dijo Fanny, procurando dar a sus palabras un acento de mayor convicción. Nunca se mostró más amable que anoche, en su modo de portarse conmigo. Ello la hizo acreedora a toda mi buena voluntad. Estuvo muy amable, realmente, y me satisface haberle ahorrado. No pudo terminar su generosa efusión. Su conciencia la detuvo en seco. Pero Edmund quedó satisfecho. Me reuniré abajo con ellos inmediatamente después del desayuno. Dijo. Y estoy seguro de que les daré una alegría. Y ahora, querida Fanny, no quiero estorbarte más. Sin duda estarías leyendo cuando te interrumpí. Pero no hubiera podido tranquilizarme sin antes hablar contigo y llegar a una decisión. Dormitando o en vela, he pasado toda la noche sin poder ahuyentar de mi cabeza esta cuestión.
Es un mal, pero sin duda conseguiré que sea menor de lo que pudo ser. Si Tom se ha levantado, iré a hablar directamente con él para dejar solucionado este punto. Y cuando nos reunamos para desayunar estaremos del mejor humor ante la perspectiva de hacer función todos juntos, con tal perfecta unanimidad de pareceres. Tú, entre tanto, te darás un peiseito china adentro, me imagino. ¿Qué tal le va a Lord McCartney? Añadió, tomando un grueso volumen de encima de la mesa y otros dos a continuación. Y aquí tienes, el holgazán, y los cuentos de Crabbe a mano para alternar, si te cansas del libro grande. Me gusta extraordinariamente tu pequeño recinto. Y apenas te haya dejado vaciarás tu cerebro de toda esa bobada de teatro casero para sentarte cómodamente a tu mesa de lectura. Pero no permanezcas aquí demasiado tiempo, no vayas a resfriarte. Se fue. Pero no pudo haber lectura, ni viajes a través de China, ni sosiego para Fanny. Edmund le había comunicado lo más extraordinario, lo más inconcebible, la más ingrata noticia, y ella no podía pensar en otra cosa. Actuar él en la función. Después de todas sus objeciones. Objeciones tan justas y tan públicamente exteriorizadas. Después de todo lo que ella le había oído decir, de la actitud que le había visto adoptar y de lo bien que había conocido su modo de sentir. Era posible. Edmund tan inconsecuente. No. Estaría engañándose a sí mismo. No estaría en un error. Ah, todo se debía a Miss Crawford. Bien había observado el gran efecto que todas y cada una de las frases de Mary producían en él, y se sintió desgraciada. Las dudas y escrúpulos respecto de su propio comportamiento, que antes la habían atormentado y que quedaron aletargados mientras estuvo escuchando a Edmund, se habían convertido ahora en cosa de poca importancia. Su pena actual, más honda, los había desplazado. Ya todo podía seguir su curso. Ya tanto le daba cuál pudiera ser el fin. Sus primos podían atacar, pero difícilmente conseguirían fastidiarla. Ella estaba fuera de su alcance. Y si al fin se veía obligada a ceder, no importaba. Todo era sufrimiento ahora. Capítulo 17. Fue, ciertamente, un día de triunfo para Tom y María. No se habían hecho la ilusión de alcanzar tal victoria sobre la reserva de Edmund, y quedaron encantados. Ya nada podía estorbarles en la realización de su ilusionado plan y se felicitaron mutuamente, en secreto, por la flaqueza de los celos a que atribuyeron el cambio, con toda la alegría de sus deseos satisfechos por todos conceptos. Edmund podía mostrarse todavía serio y decir que no le gustaba el proyecto en general y que tenía que desaprobar la obra elegida en particular. Ellos habían logrado su objetivo. Edmund intervendría en la función, y a ello lo había arrastrado únicamente la fuerza de unas inclinaciones egoístas. Edmund había descendido de aquel punto de elevación moral en que se había mantenido hasta entonces, y ellos se sintieron tan mejorados como contentos por el descenso. Se portaron, no obstante, muy bien con él a la sazón, sin traslucir más exultación de la que traicionaban unos rasgos en las comisuras de los labios, y parecía que consideraban la decisión un recurso tan salvador para librarse de la intromisión de Charles Maddox como si antes se hubieran visto forzados a admitirle contra su voluntad. Afirmaron que llevarlo a cabo exclusivamente dentro de su círculo familiar era lo que más habían deseado. Un extraño entre ellos hubiera constituido el fracaso de su diversión. Y cuando Edmund, refiriéndose a este mismo aspecto de la cuestión, insinuó sus esperanzas con respecto a la limitación de público, todos se mostraron dispuestos, en la euforia del momento, a prometer cualquier cosa. Todo era jovialidad y estímulo. Tia Norris se ofreció para hacerle
El traje, Mr. Yates le aseguró que la última escena de Anhalt con el varón se prestaba a mucha acción y mucho énfasis y Mr. Rousseau se encargó de contar el número de parlamentos que tendría a su cargo. Tal vez, dijo Tom. Fanny estaría más dispuesta a complacemos ahora. Quizás tú podrías convencerla. No, está completamente resuelta. Es seguro que no aceptaría. Ah, muy bien. Y no se dijo más. Pero Fanny se sentía otra vez en peligro, y su indiferencia ante tal peligro empezaba a flaquear. No suscitó menos sonrisas en la rectoría que en el Parque Mansfield del cambio de actitud de Edmund. Miss Crawford estaba sumamente encantadora con su risueño semblante y acogió la noticia con una recuperación tan instantánea de su buen humor, que solo podía producir un efecto en él. Es indudable que he procedido con gran justicia al respetar tales sentimientos, se decía. Estoy satisfecho de mi decisión. Y la mañana transcurrió entre satisfacciones muy gratas, aunque no muy sanas. Una ventaja se derivó de todo ello para Fanny. Ante la formal insistencia de Mary, su hermana, la señora Grant, se avino con su habitual buen humor a encargarse del papel para el que se había requerido la colaboración de Fanny. Y este fue el único acontecimiento de la jornada algo satisfactorio para ella. Pero hasta esto, al serle comunicado por Edmund, hubo de aportar una buena dosis de amargura a su corazón. Pues resultó que era a Miss Crawford a quien debía agradecérselo. Que era la amable intervención de Miss Crawford lo que había de promover su gratitud. Y de los merecimientos de Miss Crawford por haber puesto su empeño en ello se habló con calor de admiración. Fanny estaba a salvo. Pero paz y seguridad no se correspondían en este caso. Nunca más lejos de su espíritu la paz. No podía acusarse de haber obrado mal, pero sentía inquietud por todo lo demás. Lo mismo su corazón que su criterio se rebelaban contra la decisión de Edmund. No podía explicarse su inconsecuencia, y verle feliz dentro de la misma la hacía sufrir. Su espíritu era un hervidero de celos y agitación. Miss Crawford compareció con un semblante tan alegre que parecía un insulto, y permitiéndose unas expresiones tan amistosas al dirigirse a ella que a duras penas consiguió dominarse para responder con calma. Todos cuantos la rodeaban aparecían contentos y atareados, dichosos e indispensables. Cada cual tenía su motivo de interés, su papel, su traje, su escena favorita. Sus amigos y aliados. Todos tenían ocasión de emplearse haciendo consultas y comparaciones o de divertirse con las jocosas incidencias que se producían. Solo ella estaba triste y era insignificante. No tomaba parte en nada. Podía irse o quedarse, podía estar en medio del ruidoso ajetreo de los demás o retirarse en la soledad del cuarto del este, sin que notaran su presencia o su ausencia. Casi se sintió inclinada a pensar que cualquier cosa hubiera sido preferible a aquello. A la señora Grant se le concedía no poca importancia. Se hacía honroso comentario de su carácter jovial. Su gusto y su tiempo eran tomados en consideración. Su presencia se hacía necesaria. Se la solicitaba, se la atendía, se la elogiaba. Y Fanny estuvo, al principio, a punto de envidiarle el papel que ella misma había rechazado. Pero con la reflexión se impusieron mejores sentimientos y se le hizo evidente que la condición de la señora Grant exigía un respeto que a ella nunca le hubieran otorgado. Y que, aun en el caso de haber sido objeto de la mayor deferencia, nunca hubiera podido sumarse con tranquilidad de conciencia a un plan que, teniendo solo en cuenta la rectitud de su tío, había de condenar en su totalidad. El corazón de Fanny no era absolutamente el único amargado entre todos los que latían en su tomo, como no tardó en descubrir. Julia era también una víctima, aunque no sin culpa. Henry había jugado con su corazón.
Pero ella había admitido demasiados galanteos, e incluso los había buscado, con unos celos de su hermana tan razonables que hubieran debido bastar para salvaguardar sus propios sentimientos. Y ahora, obligada por la evidencia a reconocer que él prefería a su hermana, aceptaba el hecho sin alarmarse lo más mínimo por la situación de María ni intentar nada racional para sosegar su espíritu. Se limitaba a permanecer sentada en taciturno silencio, envuelta en una rígida gravedad que por nada se dejaba.